que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que ver tanta gente, yo estudié en esta universidad, pero cuando era en la otra sede, que era chiquita y compleja, sí, Marcelo T. Pero, así que la verdad que es un placer estar acá en la universidad, que me hayan invitado. Un placer ver tanta gente viernes a la noche comprometiéndose. La verdad que eso, de verdad, de corazón, es un placer. Y gracias por la invitación, gracias a Mariano, que es el coordinador que no estaba, pero que se acordó y que me invitó para poder compartir con ustedes. Gracias Pipa, yo tengo que decirlo, porque sos el inicio de todo esto. Saben todos que Pipa es la que presentó a Néstor y Cristina. Si no fuera por Pipa, no sé si estaríamos acá. Gracias Pipa. Pero bueno, todo lo que hicieron Néstor, Cristina, Ofelia, los compañeros que llevaron adelante las políticas de seguridad durante 12 años y medio, la verdad que para mí, generando, la verdad que una de las revoluciones más grandes, uno de los aspectos más revolucionarios, entre otros, pero uno de los aspectos más revolucionarios que la verdad que hizo nuestro gobierno. A mí me toca la peor parte, que es un viernes a noche venir a contarles cómo destruyeron todo eso, ¿no? Pero lo bueno es que lo hacemos y que un viernes a la noche lo estamos haciendo porque claramente tenemos la convicción de que vamos a poder volver, torcer la discusión y volver. Pero bueno, me toca un poco, entonces, está medio cortado, sí, se ve todo, pero como en realidad la filmina es como una excusa, porque lo que queríamos era un poco ir haciendo un repaso de cuáles son los distintos pasos de lo que esta semana. No puedo dejar de hacer referencia, yo la verdad que no sé qué hablaron hasta ahora porque llegué un poco más tarde, pero no puedo dejar de hacer referencia a esta semana, ¿no? Digo, porque hablar de la seguridad social, hablar en este contexto donde esta semana todos nosotros sabemos lo que sucedió. Estamos ingresando en una etapa nueva de la Argentina, creo que todos lo sabemos, donde este modelo de transferencia de los recursos de los sectores populares y las clases medias se va a ver agudizado. Me parece que esa es la nueva Argentina en la que entramos, en la cual entra la seguridad social, por supuesto, pero creo que entra todo, ¿no? Y digo, me parece también que estas cosas que suceden, que este modelo, ustedes estaban hablando sobre el mercado laboral y sobre el empleo y sobre las políticas laborales, creo que las paritarias planchadas y la inflación alta no son un efecto no deseado, ¿no? Son el dúo que se necesita para hacer la transferencia de recursos de un sector a otro. El discurso del déficit, te dicen hay que bajar el déficit, qué sé yo, pero que te lo suben por otro lado porque te bajan el déficit bajándole la guita a los jubilados, pero te suben el déficit pagando intereses de la deuda. Digo, está todo planeado, porque es parte del plan sistemático que vienen a hacer para transferir recursos de un sector a otro, por todo lo que seguramente les habrá contado Ofelia hace un rato, de cómo nosotros distribuimos para un lado y ellos tienen que dar vuelta a la cuestión. Pero, compañero, y ese es el detalle de las últimas semanas, yo creo que el problema que tienen ahora del mercado financiero, el dólar, la corrida y la espalda que le están dando sus propios colegas del mercado financiero, yo no sé si estaba tan planeado. No sé si estaba planeado que sea ahora, que sea además, por ahí Axel tendrá más claro los economistas de la cuestión, pero da la sensación que eso es algo que implica una crisis sin precedente, que entonces lo que nos sucede es que, si bien nosotros sabíamos que íbamos hacia el FMI, los que venimos laburando la seguridad social, venimos diciendo que en este concepto de crónica de un ajuste enunciado es que nosotros veníamos diciendo que todo lo que se está haciendo termina en la FJP. Nosotros lo venimos diciendo hace 2 años, terminamos en la FJP, pero estábamos en el paso a paso. La verdad que esta semana nuestros pronósticos se transforman en una verdad, porque teniendo al FMI en las puertas de nuestra casa, no hay FMI sin la FJP. Nosotros sabemos muy bien que en cada país del mundo, digo, la FJP además dentro de la seguridad social es un concepto generalizado, una realidad en varios países del mundo y de América Latina. Y en nuestro país tenemos un antecedente muy cercano. Sabemos entonces
que el escenario que tenemos es este, ¿no? La verdad que de un pronóstico que nosotros pensamos que iba a ser para el año que viene, o que estábamos viendo si por ahí lo pateaban para después, y si con la reelección, querían la reelección y entonces lo pateaban para el 2019, y la verdad que yo creo que entonces estamos acelerando un poco la cuestión, y el ACFJP junto con el FMI están a la vuelta de la esquina. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo que fue este proceso de desarticular una política tan importante, porque un sistema de la seguridad social, ustedes saben que la seguridad social son políticas muy de largo plazo y muy estructurales. Y el problema es que, así como es tan costoso recuperarlo, a Néstor y Cristina le costó, nosotros tardamos, tuvimos que ir haciendo, reconstruyendo, porque además se relaciona con el mercado laboral, la seguridad social, como son tan estructurales y tan de largo plazo, también a ellos les cuesta, con el agregado de que la jubilación, como una idea, está muy arraigada, me parece, en la memoria de los argentinos. No es tan fácil bajar jubilaciones, lo vimos en diciembre del año pasado. En los 150 pesos, la figura de Norma Pla, tenemos como las jubilaciones congeladas, hay como el decreto del 13% de Caballo, ¿no? Hay como cosas que más allá de a quien hayas votado, la tenés clavada porque tu mamá, porque tu abuela, porque tu papá, porque hay alguien que quizás fue víctima de esa situación. Y entonces ellos orquestaron un plan como todo lo que hacen, en una mezcla de, con su pata judicial, con su pata normativa, extorsionando y apretando a los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, como nosotros vemos que hacen todos los días, y la pata mediática que hace el trabajo sucio de ir construyendo un sentido común, adverso a nosotros por supuesto, y proclive para el avance que ellos hacen sobre nuestros derechos. Y lo hacen en todas las políticas, pero vamos a analizar en este caso, estamos hablando de esta. Y entonces empezaron con la reparación histórica. Arrancaron con la reparación histórica, que fue una de las primeras grandes leyes en las cuales ellos pusieron a prueba esta metodología, ¿no? Donde vienen a hacer una ley que hace exactamente lo contrario. Y que el desafío de ellos es convencer a la población de que eso es así. Y lo lograron. ¿Por qué lo lograron? Con la primera lo lograron, la segunda les costó, pero en la primera lo lograron. Entonces tuvimos a María Eugenia Vidal llorando en los canales de televisión, diciendo que lo que pasa es que nuestros jubilados se mueren esperando los juicios y etcétera, y la sacaron a hacerla, y armaron todo el dispositivo para decir que el problema eran los juicios. Bueno, no sé si hay alguien que trabaje, bueno, acá tenemos un abogado, ¿no? Dos. Pero los juicios crecieron, compañeros. Los juicios eran 25.000, ahora estaban 40.000, creo que me decía el otro día Fernández Pastor. Es decir que el problema de origen que da origen, si ustedes escuchan los discursos de ese día de la Cámara, todos decían, no, esta ley no es la que queremos, pero el problema es que el problema de la litigiosidad es un problema que lo tenemos instalado y lo tenemos que resolver. Y entonces ahí dijeron, bueno, la emergencia en litigiosidad, y arrancó, porque además sabemos que cuando se declara una emergencia, se flexibilizan además todos los mecanismos del Estado, que de alguna manera le da más competencia, más posibilidades al Estado de poder ir surfeando un poquito. Y entonces arrancaron con eso. Entonces nos dijeron que iban a reparar a 2.700.000 jubilados, que les iban a cambiar la vida, que iban a cobrar los juicios, que hoy, si ustedes leen el diario Clarín, es decir, votantes seguramente del macrismo, vean las cartas de electores, donde los jubilados dicen, no me pagan la reparación, me cagaron. Entonces arrancaron con esto y nos instalaron la reparación histórica. 2.700.000 personas van a ser reparados. Después vimos que en realidad fue 1 millón. 1 millón que además vieron que nos hicieron trampa, porque al principio eran tipo 400.000, después se dieron cuenta que ni un jubilado se anotaba, porque ustedes imaginen, el jubilado va al abogado, le dice, doctor, la gobernadora Vidal me dijo que me va a pagar la reparación histórica, entonces el abogado que le dice, sí, pero te van a pagar el 60% menos. Entonces dice, vos podés esperar, sí, bueno, yo espero, la verdad que estoy esperando hace 3 años, por ahí espero, no va. Entonces, ¿qué pasa? Primero que hay más juicios, y segundo que no resolvimos el problema, porque los abogados le dijeron a sus jubilados, no te metas, espera un cacho más. Los que aceptaron fueron los que por ahí sí estaban, tenían alguna situación extrema, alguna emergencia, necesitaban muchísimo el dinero, o eran estaban muy grandes y sentían que ya tenían que cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los jubilados no aceptaron entrar. Y no solo, entonces ellos ¿qué hicieron? Tenían un problema porque estaban en campaña y tenían que hacer la estadística. Entonces empezaron a darle reparación histórica a todo el mundo, la metieron automática. ¿Vieron? ¿Hay trabajadores de ANSES acá?
Empezaron con la automática, a todos, empezaron a meter con eso para la estadística. Que en la automática no le avisaban, o sea que además tenía ese quilombo, de que el que no avisaba, que si no le avisaba se le bajaba, y por ahí después se le bajaba y se había gastado la plata. Pero todo para la estadística del presidente, ¿no? Y para llenar el millón al cual llegaron así a regañadientes con estas trampas, porque esto es la cuestión, las trampas que los tipos hacen con uno de los sectores más vulnerables, que son nuestros viejos, que son nuestros abuelos, que el Estado se aprovecha. Entonces, armaron esta estadística maravillosa de 1 millón, con regañadientes, con reparaciones de 100 pesos, reparaciones de 2.000 y reparaciones de 150. Hemos pedido infinidad de veces, como diputados, que nos digan realmente cuánto fueron las reparaciones para los de la mínima, la de cuánto era, y nunca nos dieron la información. Algo están escondiendo. Entonces arrancaron con esta reparación, que fue esta farsa, pero en el medio te metieron el camión de medidas, la mayor de ellas el blanqueo, recordamos todo el blanqueo de los empresarios que tenían la guita afuera, incluyendo la familia del presidente. Pero además, hablaba Pipa sobre el FGS, una cosa que es el inicio del fin para mí, que es que flexibilizaron todo lo que era, o empezaron en la ley de reparación histórica a flexibilizar todos los controles y las regulaciones que nosotros le poníamos para operar el FGS. Porque el FGS es un fondo financiero, es verdad, pero no opera como cualquier operador financiero que solo persigue la rentabilidad. Es un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Es decir, no podés tener la misma libertad que tiene el arbolito de la calle Lavalle, que apuesta todo y si quiere pierde todo, su plata. El FGS dice, yo no puedo apostar todo, soy conservador, tengo que cuidar la rentabilidad, pero la seguridad. Y es así que nosotros triplicamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en nuestros años de gobierno. Es decir, que eso de la seguridad y el equilibrio entre seguridad y rentabilidad nos fue bien. Porque nosotros, fíjense, alcanzamos el 98% de cobertura de los jubilados. Aumentamos con la ley de movilidad jubilatoria el 950% de la jubilación. Y miren, si nosotros hubiéramos tenido la fórmula de movilidad en marzo de este año, hubiéramos estado pagando el 87% a las mínimas. Nos pidieron el 82% toda la vida. Nos criticaron cuando Cristina vetó el 82% porque en ese momento no lo podíamos pagar. Y cuando estábamos en 81,6% y en marzo de este año con la ley vieja íbamos a tener 87%, se avivaron, dijeron no queremos pagar el 87% para la mayoría de los jubilados y nos reformaron la ley. Pero bueno, y entonces empezaron a instrumentar esta flexibilización del FGS, que después vimos los negocios con el FGS en Qatar, vieron que en un momento había como un negocio en Qatar, con un tenista en el medio, Gaudio, después vimos que de repente Caputo hace negocios y se paga comisiones a sí mismo, digo, todas esas cositas que además como no publican las actas, nosotros no sabemos lo que está pasando, pero son todas esas desregulaciones que lo que dicen es, tenemos que ser más eficientes en el mercado financiero, y ser más eficientes significa ser menos regulación. Entonces, en la ley de reparación histórica empezó el primer paso. Todo eso atrás de el bien, el buen motivación y la intención, y yo me acuerdo en este momento la cara de María Eugenia Vidal casi al borde de las lágrimas en Intratables, pero en realidad este objetivo nefasto y siniestro. Pero además bajaron los impuestos a los ricos, le devolvieron el 15% a las provincias que también te desfinancian al ANSES. Bueno, ahí yo, igual no se ve bien esa parte, pero digamos, empezaron todo lo que son las otras. Y fíjense que no pasó por un pelín, pero cuando ellos decretaron la emergencia, no sé si hay algún abogado administrativista acá, cuando ellos decretaron la emergencia, nosotros dijimos, cagamos, porque con esa emergencia nos van a sacar por decreto la reforma previsional. Y fíjense que cuando casi no pasa la reforma previsional, el gobierno, ¿qué dijo? Amenazó que le iban a sacar por decreto, se iban a amparar en la emergencia que ellos mismos habían decretado para poder. O sea, ellos van preparando todos los terrenos. Mientras tanto, entonces teníamos, obviamente, la justicia, o grandes sectores, o pequeños sectores, o no sé cómo decirlo, de la justicia, haciendo la vista gorda y haciéndose los distraídos frente a los amparos que presentaron
compañeros muy reconocidos y abogados que planteaban la inconstitucionalidad de, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la desestructuración del FGS y la justicia haciéndose la sonsa. Y entonces ese fue el primer momento, que la verdad que pasó por un tubo, compañeros, vamos a decirlo, ¿no? Digo, nosotros éramos por ahí, los que están acá, evidentemente están involucrados y están comprometidos e informados, pero la verdad que en la mayoría de los argentinos se comió la curva de que en realidad era un hecho de justicia y etcétera. Y el segundo momento, al año, fue la reforma previsional, que ya vimos lo que pasó, la tuvieron que sacar militarizando el Congreso. Yo nunca en mi vida vi algo así, y nunca en mi vida, y nadie, los empleados que trabajan hace 30, 40 años en la Cámara, nos decían que nunca en la vida había sucedido así. Y tuvieron que sacar una ley así, con todos los medios de comunicación diciendo que nosotros somos mentirosos, con todos los medios de comunicación repitiendo una frase: no van a perder, no van a ganar nunca menos que la inflación. ¿Se acuerdan que el mantra de, y el Tonelli que decía, van a perder plata pero no poder adquisitivo, o sea, van a ganar más que la inflación, más que la inflación? Y se llevaron puesta la fórmula de la movilidad, que además conceptualmente muy de ellos, y conceptualmente más allá de los números y de ver cuánto dio y cómo perdimos, se llevaron puesta una fórmula que tenía una idea que era muy importante, que es la concepción que tiene de que los jubilados son un sector prioritario y un reconocimiento de que esas jubilaciones aún eran bajas. Y es por eso que la jubilación y nuestra fórmula, que dependía de la recaudación y no de la inflación, porque decía no va a ganar siempre lo mismo que la inflación, sino que si yo tengo más, le doy al jubilado más. Si en un año tengo un poco menos, le doy menos, pero si yo recaudo más, ¿a quién se la voy a repartir? Se la reparto a los jubilados. Entonces, automáticamente, por ley, 2 veces por año, si a la Argentina le iba bien, a los jubilados le iba bien. Y si nos iba un poquito menor, a los jubilados les iba un poquito peor. Pero los jubilados con esa fórmula ganaron 950% más desde que existió la fórmula hasta que se la llevaron puesta. Es decir, que cada vez ganaban más. Que es difícil, porque cuando hay inflación, viste, la idea de lo que se mueve, lo que se queda quieto, es raro. Pero la verdad es que yo creo que tenemos que recordar que no es que la movilidad recuperaba la inflación. La movilidad estaba por encima de la inflación. Es decir, que cada vez tenían más poder adquisitivo y esa mínima era cada vez mayor. Por decir la mínima todos, ¿no? Pero por decir esa mínima que siempre nos pareció poco, era cada vez mayor. Y esa concepción de distribución, ¿no? De decir, ellos están en un lugar prioritario y vamos a recaudar, y lo que recaude por ley, sin arbitrariedad, sin nada, se reparte. Se la llevaron puesta. Y entonces instrumentaron esta ley con la sabia intervención del senador Pichetto, porque vieron que se acuerdan que hubo una interacción entre el PRO y Pichetto, que armaron esta fórmula, que era la de 70-30, creo que todos más o menos ya lo saben, la de 70 de inflación, 30, que aparte Pichetto, muy inteligente, ¿no? Le metió el RIPTE. Entonces, vos le metés el RIPTE, que es el que depende de la paritaria, que te la tira para abajo, y entonces, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa ahora, que estábamos viendo si llegamos o no llegamos a la inflación. Es como la discusión de impuesto a las ganancias, compañeros. Antes discutíamos si pagábamos o no impuesto a las ganancias, y ahora discutimos si tenemos o no tenemos trabajo. Es lo mismo, antes discutíamos cuánto por arriba de la inflación iba a cobrar un jubilado, y ahora discutimos si apenas llegamos a cubrir la inflación. El primer mes de marzo, 14,5,7, con el bonito ese que le metieron pago por única vez, salvaron un poco la situación. Bonito discriminatorio, como decía Pipa, ¿no? Para los de la moratoria, 375 pesos. Para los de aportes completos, es decir, los ciudadanos de primera, los otros son unos planeros, ¿no? O algo así, en esa concepción que ellos tienen, no lo merecen, te vienen a robar tu trabajo y tu jubilación, 350 pesos. 700 pesos el bonito para compensar que esa fórmula, fíjense que la nuestra iba a dar 14,5 y la de ellos 5,7, la diferencia era enorme. Entonces el bonito también hizo que los diputados levanten la manito y digan, bueno, con bonito te damos el quórum, y salió la hermosa ley, pedida por el FMI. Porque fíjense, la Argentina ¿vieron que siempre dice que Chile es el mejor alumno del FMI? Bueno, Argentina anda ahí, porque venimos haciendo todo lo
que pide el FMI antes de pedirle plata. Ahora vamos a pedirle plata y ya está. Nosotros ya bajamos ya cambiamos la fórmula, que es lo que nos decían. Hay que cambiar la fórmula, que ahora vamos a ver por qué. Y una cosa que me olvidé, que lo que también nos pedían, era chau moratorias. Acá no hay derecho para todo. Hay derecho para el que lo pueda pagar. Y no, como decía Pipa, el que lo paga con los impuestos, ¿no? Eso para ellos no cuenta. Ellos lo que dicen es, si vos no tenés tus aportes, no te podés jubilar. Tenés que tener la PUAM. Es decir, que las mujeres argentinas de 60 años que hoy no tienen los aportes completos, si la compañera de ANSES lo sabe, ya no se jubilan como antes con la moratoria, sino que lo que tienen que hacer es esperar hasta los 65 años para que con suerte, porque en 5 años vamos a ver cómo está la Argentina, para que en 5 años con suerte le den el 80% de esa jubilación. Y no es jubilado, es pensionado. Eso pasó con la reparación histórica. Lo pedía el FMI y ahí está. Bueno, pero entonces nos pidieron también que cambiemos la fórmula, porque ellos lo que quieren es bajar la tasa de sustitución. ¿Saben lo que es la tasa de sustitución? No. Bueno, la relación entre tu sueldo cuando laburás y tu haber jubilatorio. Si yo gano 10 mangos, cuando hoy voy con la compañera de ANSES me voy a jubilar, la compañera de ANSES me hace la cuentita y me pagan 6. Yo me jubilo con el 60%. El 82% bendito, en realidad es un pedido de tasa de sustitución. Es que vos, cuando te jubiles con el 82% del monto que vos tenías. Por eso yo les decía que la tasa de sustitución, es decir, esa relación entre el salario mínimo, que es el que se toma de referencia para los jubilados que cobran la mínima, hoy sería del 87% si no se hubieran llevado puesta la ley. Mucho más que el 82% que nos vienen pidiendo hace años. Entonces nos pedían que había que bajarlo, porque si ustedes miran los países de América Latina, por ejemplo, las AFJP pagan 30-40%. Es decir, cuando vos vas con 10, te jubilan con 3 o 4. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se quiere jubilar. ¿Quién se va a querer jubilar? Pues si vos apenas vivís con 10, te vas a jubilar con 4, ¿qué decís? Quiero laburar más. Déjame laburar más. ¿Cómo se llama eso? Aumento de la edad jubilatoria. Entonces vos lo que tenés es que tenés a los argentinos por su desesperación, pidiendo el aumento de la edad jubilatoria. Entonces fíjate qué vivos son el FMI y el gobierno, que terminan haciendo que todos nosotros pidamos lo que ellos quieren en realidad. Porque en realidad yo no quiero laburar hasta los 85 años. En todo caso, el que quiere, o eso se podrá ver, las opciones opcionales, valga la redundancia. Pero la realidad es que ellos nos llevan a esa situación, donde los argentinos con una jubilación de miseria indefectiblemente pidan eso. Otra cosa pueden pedir. El argentino que tiene un mango más, el que tiene un puchito más, dice, che, la jubilación que me van a dar es una miseria. Pero el gobierno te ofrece capitalización individual, AFJP. Entonces la AFJP necesita que el sistema público pague poco, porque si no ya no tiene sentido. ¿Se entiende cómo es la cuestión? La AFJP paga 30-40%, o sea, te da 3-4 pesos. Pero viene y te dice, pero yo te doy la diferencia. Pero si vos me pones todos los meses tu aporte y además te cobro una comisión. Ese es el negocio, compañeros, es muy sencillo en realidad. Lo que pasa es que la seguridad social, al igual que la economía, la hacen difícil para que nadie entienda nada. Pero la realidad es que el negocio es muy sencillito y es lo mismo, siempre. El capitalismo financiero internacional tratando de ganar todo lo que pueda y el pueblo argentino en este caso tratando de hacer lo que pueda para combatir esa injusticia. Y entonces tenemos que los jubilados con la fórmula, que con nuestra ley iban a ganar 8.200 mangos, estaban ganando 7.600 mangos. Con un plusito para algunos del 82%, solo para los que tienen 30 años de aporte. Acuérdense que los otros son los planeros, ladrones de trabajo y de jubilaciones, hay que matarlos si se puede, ¿no? Es como que hay que organizar para ir a matarlos, ¿no? O sea, gente que viene a robarnos. Bueno, gente que toda su vida laburó. Las madres cuidando a sus pibes. Las que somos mujeres sabemos, y las que tenemos hijos, que a veces podés ir a laburar a una fábrica, a una oficina, pero a veces no podés. ¿Sabés coser? Te pones a coser en negro. Vendés tupper porque tenés al pibe colgado de no sé qué, en negro quizás. Vas a decir, ¿me inscribo a dónde, señor? Vivo en un barrio del conurbano bonaerense, mi marido labura, tengo 3 pibes. No podés estar 8 horas en una fábrica o en una oficina
Y por ahí te enganchás una changa, ahora estás laburando y además laburás cuidando a tus pibes. Porque el laburo de cuidar a los pibes, para los compañeros, sépanlo, esto es nuestra reivindicación, es parte del Producto Bruto Interno de nuestro país. Agrega, es valor, es generación de valor y es parte del trabajo. Es decir, que yo me quedo cuidando a los pibes, estoy laburando. Y si hago una changa, estoy laburando. ¿Y yo qué culpa tengo? Además, a lo largo de toda mi vida laboral, 30, 40 años, ¿qué culpa tengo yo que a veces venga un gobierno nacional popular, después venga otro gobierno que te destruye el trabajo? Yo laburo. Nosotros laburamos de lo que se pueda. Los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que yo labure registradamente son los gobiernos. Y eso es, de hecho, uno de los ejes que nosotros laburamos durante el año pasado, con la herencia de los 90, que había flexibilizado y destruido el trabajo. Entonces, esa señora que se va a jubilar, o ese señor que se va a jubilar y le dicen, no tenés el 82%, no tenés la moratoria, o tenés un bono de segunda, ¿qué responsabilidad tiene, más allá de la responsabilidad ciudadana que tenemos todos nosotros de votar y hacernos cargo de nuestros dirigentes, lamentablemente? ¿Qué responsabilidad tenemos? Uno labura de lo que puede y son los estados los que tienen que, o los gobiernos los que tienen que generar las condiciones para que nosotros laburemos todos trabajo registrado. Y entonces, como Cristina y Néstor lo sabían, es que dijeron, nosotros nos hacemos cargo. Como se hicieron cargo de la deuda, como se hicieron cargo de la cuestión de los derechos humanos, no dijeron, esto es mi culpa, la pesada herencia, es culpa de tal, se hicieron cargo. Y así jubilaron a 3,5 millones de argentinos, que es la misma cantidad de jubilados que arrojó el sistema previsional en la historia del país. Cuando se fue Perón, lo decía Amado siempre esto, cuando se fue Perón había una cantidad de jubilados. Cuando llegaron Néstor y Cristina había la misma cantidad de jubilados, la duplicaron en 2 gobiernos. En los gobiernos kirchneristas se duplicaron la cantidad de jubilados, la misma que toda la historia de un país, 200 años. 200 años. Eso es revolucionario. Porque esos jubilados, si no se morían de hambre, los que son más grandes, por ahí los más jóvenes... Pobreza cero, se mueren todos de hambre. Exactamente. Los que son más jóvenes, quizás no lo vivieron. Creo que yo, que soy muy joven, no tanto más o menos, pero los que son más grandes, ¿se acuerdan? Que antes, si vos no tenías si vos te jubilabas y tus hijos no te bancaban, no te ayudaban, te morías de hambre. Pero literalmente. Y tenemos las imágenes del abuelito en una casita que si no tenía familia, estaba solo. Sí le daban una pensión, porque la pensión también eran más irrestrictas. Otra de las cosas que nosotros hicimos que fue ampliar el concepto de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es una visión, la verdad que nefasta, humanamente nefasta además, que es de no poder hacerse cargo de la totalidad de los argentinos, de la totalidad de la historia, de los errores y los aciertos que tiene nuestro país y poder hacer que el Estado se haga cargo de eso. Y todo eso se llevaron puesto con la ley. Y entonces en la ley de reforma previsional les decía que bajaron la tasa de sustitución. Pero además, para todos los que no son jubilados, hay para todos, también nos bajaron a nosotros la jubilación el día de mañana. Porque también nos bajaron el cálculo que nos van a calcular las jubilaciones. Entonces, a los que nos jubilamos y a los que se jubilan. Todos pierden. Hoy salió el número de la movilidad de septiembre, que está parejita con la inflación. La de junio perdió con la inflación. La del bonito, que la zafaron un poco con el bonito, es decir, que vamos a ver a fin de año, pero estamos hablando de que vamos a estar apretaditos. En septiembre un jubilado va a cobrar de la mínima 8.600 pesos. Que era por ahí lo que iba a cobrar con nosotros hace 2 meses. Y bueno, y el tercer momento salió hoy. No, el de septiembre salió hoy. El de junio ya había salido, es 5,7 la movilidad, ¿sí? Y la inflación 6,1, es decir, la inflación más alta. Y hoy salió la movilidad de septiembre, porque vieron que ahora ya no son semestrales, sino que son trimestrales. No, bueno, entonces el final. El plan final, ¿qué es lo que ellos buscan? Un sistema de 3 patas, le llamamos nosotros. La primera base, la PUAM, para todos y todas, eso sí. La PUAM, es decir, una pensión del 80% del monto, los jubilados de segunda o de tercera, porque ahora hay muchas mínimas además. Porque tenés la PUAM,
la mínima del que no tiene los 30 aportes, la mínima, ¿vieron lo que armaron ellos? La mínima de los que tienen, ¿no? Y van haciendo eso. Pero bueno, la base sería la PUAM, la que tienen todos, la que votaron la reparación histórica, con sectores del peronismo levantando la manito también, recordémoslo. Esa es la PUAM, esa es la base del sistema, que es lo que hace que sea integral para todos, universal, etc. La segunda pata es la pata contributiva, es decir, para los que efectivamente tengamos los 30 años de aporte, que vayamos a jubilarnos, vamos a tener una jubilación, pero como les dije antes, 3, 4 pesos, ya no 6, es decir, la baja es la tasa de sustitución. Me bajaron la tasa de sustitución que me pedía la señora Lagarde del FMI, que tenía que bajar la tasa de sustitución, la bajamos, entonces te vas a jubilar con una jubilación miserable, pero te vas a jubilar. Y la tercer pata, la pata de los ricos, de la del sálvese quien pueda, que es la capitalización individual, que eso es lo que viene. Que esa es la parte que falta, porque la 1 la hicieron con la reparación histórica, la 2 la hicieron con la reforma previsional de diciembre, falta la 3. Hace poco sacaron un código de la seguridad social, que de alguna manera es la filosofía de la muerte, como digo yo, que es la filosofía de base y los principios de base que tiene que tener una seguridad social de capitalización individual, con todo lo que implica, meritocrática, individualista, nada que ver a como nosotros la pensamos. Y entonces el sistema de tres patas, pero además con un agregado, ¿no? Que es que al rico le tenés que decir que para que se capitalice en el Estado le tenés que dar un algo, porque el rico capitaliza en London, ¿entienden? Londres, capitaliza, no pone la plata en el Estado, que es ineficiente, malo. Entonces, el rico pone la plata en el Estado, te tienes que dar un beneficio impositivo. Y para dar el beneficio impositivo le decís, bueno, no pagues impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense que el tipo no paga impuesto a las ganancias y entonces los argentinos le financiamos al rico la jubilación. Cuando en nuestro sistema, y lo digo y no me da vergüenza, cobraban más los pobres. Los jubilados de la mínima cobraban más que los jubilados que tenían más plata, porque era nuestra concepción del Estado, era porque nosotros creíamos que la seguridad social, sí, es un espacio de distribución de riqueza. Nos hacemos cargo, lo hacemos, lo decimos. Y además, como dijo el Chivo Rossi el otro día, es por abajo. Lo hacíamos también porque de esa manera también generábamos consumo. Pero no lo que hacen ahora, que le dicen al jubilado que vaya a sacar un crédito Argenta. Es decir, que pague una tasa del 27% para sacar plata para pagar la luz. Nosotros decíamos, te doy un préstamo de Argenta para que te compres lavarropas, que lo hacemos en Tierra del Fuego, con el trabajo de Tierra del Fuego, y para que le compres a tu pibe una bici, que estamos viendo si la podemos hacer nosotros, para que ponga plata en el almacenero compre contrate un empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no. Ellos no. Y fíjense, y otra cosa que están haciendo, y es importante, que voy cerrando porque Bernaza me va a hacer el hachazo, que es que... No, después la otra cosa, los regímenes especiales. ¿Se acuerdan del presidente diciendo, hay regímenes de privilegio, porque buscan pobres contra pobres? Entonces dicen, viste, te está cagando el maestro, se jubila con más plata que vos. Matalo, matalo, matalo. Bueno, también, sí. Y el portuario, matarlo, matarlo, matarlo. No, los regímenes especiales también, que también se complica porque en general son provinciales, entonces ahí están los gobernadores en las discusiones, que no sabemos a dónde van a terminar, pero en la ley de reparación histórica también se inició el proceso de lo que se llama armonización de las cajas y la eliminación de los regímenes especiales. Para nosotros son regímenes especiales, actividades laborales que por sus características tienen especiales requisitos, características de jubilación y etcétera. Y muchas veces los regímenes especiales ponen más plata. Se jubilan con más plata, pero porque ponen más plata. Docentes, Banco Provincia, que ya se lo llevaron, el Banco Provincia se lo llevaron hace unos meses el régimen jubilatorio de ella, le bajaron del 82 al 70 y pico ya. Entonces, también se lo llevan puesto, pero lo importante es que nosotros tenemos que dar la batalla cultural. No es privilegio, es régimen especial y es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, me parece, ¿no? De ir dando un poco de luz en esto que ellos hacen. Y entonces, en realidad, bueno, hoy con las puertas del FMI, digamos, lo que nosotros vemos es que las AFJP están viniendo, que este plan ya se viene instrumentando, como veníamos ahora, digamos, vemos que los requisitos que nos piden ya lo veníamos instrumentando, pero que ahora se va a agudizar. Y bueno, la discusión ahora, compañeros, es una batalla política, es una batalla ideológica y es una batalla cultural. Porque ellos nos hicieron creer, entre otras cosas, los jubilados argentinos votaron a Macri. Porque nos hicieron creer que los jubilados de la mínima, la señora de la moratoria le estaba robando su plata. Y eso es porque ellos laburan sobre la división
la atomización y la confusión del campo nacional popular y de los ciudadanos en general, no solo del campo nacional, de los laburantes, ¿no? De los trabajadores argentinos. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿no? Que hacemos acá, poner en valor lo que hicimos y decirle a las personas lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Antes, un jubilado que tenía la cobertura de PAMI se ahorraba 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Hoy, un jubilado que gana 8 lucas quizás tiene que pagar 4 medicamentos. 3, 2, 1, no importa. Un jubilado más el tarifazo, más 1.000 mangos de la luz, con tarifa social, que es mentira. Ya la estuvimos viendo estos días, si vieron las sesiones de estos días. Tarifa social es mentira. Los jubilados, me llegan infinidad de facturas. Los jubilados pagan 1.000 pesos de luz, con tarifa social. Con tarifa social, muchos. Con Urbano Bonaerense, por lo menos, que es de donde yo soy. Entonces, la luz, la tarifa social, que es una mentira. Si no tenés plata, te vas a endeudar con Argenta. Entonces tenés la cuota de la luz, tenés la cuota del medicamento, tenés la cuota de la Argenta. Muerte. ¿Cómo hacemos para vivir así? ¿De dónde sacan los jubilados la plata? ¿De dónde sacan los jubilados la plata? De ningún lado. Ahora el Estado sí tiene lugares donde sacar la plata. Porque ellos, por ejemplo, cuando decían las contribuciones patronales, Carrefour hace 2 semanas vieron que dijo voy a cerrar. Fue el gobierno y le dijo vamos a cerrar, vamos a echar trabajadores. ¿Y el gobierno qué hizo? ¿Repro? No. ¿Repro? No. Baja de contribuciones patronales. Es decir que obliga a los jubilados argentinos a subsidiar a Carrefour. Y toda la baja de contribuciones patronales del año 2017 son 29.000 millones de pesos. Súmenle a los 100.000 millones de pesos. O sea, empezamos a sumar, porque no voy a hacer números porque aburre. Pero digo, hay una visión y hay una concepción del Estado. Yo creo que hoy el Estado subsidia a los ricos. El Estado subsidia a los ricos. Y lo que es peor, el Estado obliga que los trabajadores y que los jubilados subsidien a los ricos. Y nosotros defendemos una visión donde el Estado, como decía Néstor, pone igualdad donde hay desigualdad. Que el Estado debe poner inclusión donde el mercado excluye. Y la seguridad social es una herramienta fundamental para hacer este trabajo y además en una población siempre muy vulnerable. Así que tengo que cerrar, pero compañeros, tenemos que, o les pido, que cada uno de nosotros, o que nos apoyen a nosotros para poder dar la batalla, no a las AFJP. Lo tenemos que impedir, no podemos volver nunca más a esa historia triste. Muchas gracias.